Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que me lleguen a escuchar. Mi nombre es Luis Fernando Trejo Guzmán, estudiante de la maestría en Ciencias de la Actividad Física en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. El tema que expondré el día de hoy forma parte de la asignatura Genética y Deporte, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y este video se está transmitiendo y grabando desde la ciudad de Querétaro a la fecha de 6 de diciembre del 2024. Este video o clase que les pondré discutiré la fascinante tema de las pruebas genéticas en la cardiología deportiva. Muy bien. Entonces les voy a proyectar la presentación. Puedan ver. Entonces, pues pruebas genéticas cardíacas en atletas. Como les he comentado, yo soy el doctor Luis Fernando Trejo y las pruebas genéticas cardíacas se están convirtiendo en una herramienta fundamental para la evaluación y manejo de atletas con posibles afecciones cardíacas hereditarias. Aquí lo importante es entender que si los atletas nacen con alguna enfermedad cardíaca, estos atletas entrarían como doping, entrarían como don doping. Sería interesante tomar en cuenta si estos atletas entrarían dentro de medicina genética, ya entraría como medicina genética. Y yo quisiera tocar un tema o un punto importante antes de empezar con la exposición. Supongamos que tenemos un ser humano que nace con alguna enfermedad cardíaca ya diagnosticada desde la gestación. Este ser humano con la enfermedad cardíaca desde la gestación deciden hacerle su modificación genética para que durante se lleve su desarrollo se pueda corregir esa enfermedad. Supongamos que esta niña o niño nace muy bien y después de eso, este, este niño se vuelve un atleta de alto rendimiento o se vuelve un atleta muy famoso y logra objetivos muy importantes en el deporte que al ser humano le llega a gustar. ¿Sería éticamente correcto decir que ese niño, o sería, podemos decir, equitativo o igualitario, que ese niño que tuvo una edición genética y llegó a ser alto rendimiento, puede ser por la genética contra sus otros compañeros que no sea éticamente correcto, pero veámoslo desde otro punto de vista? A lo mejor diremos que no, porque pues al final recibió una ayuda genética donde fue mejor en ese punto. Pero si no se hubiera modificado genéticamente ese ser humano desde la gestación o desde su desarrollo, ese ser humano su vida se hubiera cortado. Seguramente se hubiera muerto muy joven. Normalmente las muertes, como vamos a ver el día de hoy, se mueren por debajo de los 35 años. Entonces, la gente que nace se muere por debajo de los 35 años seguramente tiene una enfermedad cardíaca de base, o sea, ya nació con esa genética. Y entonces, si este niño se hubiera muerto durante muy joven, entonces nunca hubiera sido un atleta de alto rendimiento y nunca lo llegáramos a conocer. Entonces, estaría bien ese punto, o sea, estaría bien dejarlo morir y no modificar su corazón, o modificar su corazón, pero que siga sus sueños y se vuelva un atleta de alto rendimiento y a más. Son dos puntos muy interesantes a tomar en cuenta. Entonces, continuando con esta clase, pues veamos. El panorama de las condiciones cardíacas hereditarias. La prevalencia. Las condiciones cardíacas hereditarias son una causa principal de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes menores de 35 años, que es lo que les comentaba. Los jóvenes que se desploman en campo o los jóvenes que se mueren en plenas competencias es porque seguramente tienen una enfermedad cardíaca. En cambio, los que se mueren después de los 35 años es porque tienen malos hábitos, o sea, obesidad, poca actividad física, tabaquismo, y ya son datos de malos hábitos después de los 35 años en lugar de alteraciones genéticas. Los tipos más comunes van a contener lo que es la cardiomiopatía hipertrófica, que el corazón está más grande. Puede ser cardiomiopatía hipertrófica ventricular izquierda, por ejemplo. Cardiomiopatía arritmogénica puede ser del ventrículo derecho, como la genética de los italianos, o síndromes arrítmicos hereditarios. Entonces hay que tomar en cuenta que van a haber muchas cardiopatías. El desafío, pues, del ejercicio de alto nivel puede llevar a la remodelación cardíaca que imita condiciones hereditarias, dificultando su diagnóstico. Ese punto o ese recuadro es muy importante porque cuando uno estudia sobre
ecografía cardíaca o ve un electrocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda, lo que pasa es que hay una zona gris. ¿Qué quiero decir? Tienes un corazón sano y tienes un corazón enfermo. En medio es la zona gris. O sea, un corazón de atleta está limítrofe, está en medio. Ni está sano al 100% y ni está enfermo. Eso es lo que lo dificulta para llegar al diagnóstico, que debe ser delimitarlo muy, muy bien, motivo por el cual algunos pacientes o doctores que no se dedican al área de cardiología deportiva o medicina deportiva, si no están bien metidos en esta área, pasa desapercibido o los clasifican como si están enfermos o simplemente no los clasifican y los mandan como si fueran sanos y se te puede escapar alguna patología. Continuando con la presentación, pues los principios básicos de de las pruebas genéticas. Como podemos ver, herencia autosómica dominante, la mayoría de las condiciones cardíacas heredadas se transmiten de esta manera, con un 50% de riesgo de transmisión a la herencia. O sea, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos van a heredar estas enfermedades. Por eso les decía, si ustedes modifican a alguien genéticamente y está sano, entonces para el siguiente, tu siguiente tu siguiente herencia o tu siguiente familiar va a ser sano o debería ser sano, a menos que haya una mutación de novo, pero si no, sus hijos de tus hijos y así sucesivamente se van a mantener sanos. Cuando tú ya traes una enfermedad, o sea, yo papá estoy enfermo del corazón y quiero que mi hijo no esté enfermo del corazón, pues valoraría si realmente hay que modificarlo para que se corte la línea, se corte de tajo estas enfermedades. Rendimiento de las pruebas genéticas pueden identificar variantes causantes de la enfermedad hasta el 70% de los pacientes, dependiendo de la condición. 70% sigue siendo muy bueno. Prefiero que se encuentren 70% a que no se encuentren estos pacientes. Y asesoramiento genético. El asesoramiento genético es esencial antes de cualquier prueba genética y debe ser realizado por profesionales de la salud capacitados, idealmente trabajando en un equipo multidisciplinario. O sea, lo malo de un genetista es que normalmente tú como médico, digo, tú como paciente no buscas un genetista de primera instancia. O sea, ¿cuántas veces has escuchado a alguien que diga, voy a ir a un genetista? El genetista solamente se encarga de patologías. Ahí quiere decir que tú vas a buscar un genetista cuando tú ya estás enfermo, o sea, cuando los papás ya están enfermos, no antes. Entonces, ese es un problema, sí y no. Porque si no estás enfermo genéticamente, ¿por qué buscarías un genetista? Pero si yo, papá, ya estoy enfermo genéticamente, sí tendría que buscar un genetista. Por eso pasan desapercibidos o cuando la genética cuando el niño ya nace, ya te das cuenta que nació enfermo y ya no puedes hacer pues nada. Continuando, pues técnicas y nomenclaturas de las pruebas genéticas. Pues secuencia de próxima generación. Permite el análisis rápido de grandes secciones de ADN transformando las pruebas genéticas cardíacas. Aquí como esta imagen representativo, pues si está en un laboratorio y el laboratorio va a tener que detectar y analizar las pruebas genéticas. Paneles de genes incluye secuenciación de genes conocidos asociados por enfermedades o sospecha. O sea, ya se sabe cuál es el lugar de algunas patologías. Si tienes alguna patología que ya está detectada, registrada, ya puedes ir directamente sobre esa patología y buscarla. O sea, si yo ya tengo una cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, como herencia italiana, si ya tengo el codón, ya lo puedo buscar específicamente para ver si mi hijo tiene esa alteración. Secuenciación de exomas o genomas completos. Proporciona un conjunto de datos más completo, pero presenta desafíos en términos de volumen de interpretación. El problema de los exomas o el exoma, es que son proteínas. Entonces hay que valorar si esas proteínas pueden activar o desactivar. Todavía siguen en estudios. Y clasificación de variantes. Se agrupan en 5 clases según las directrices ACMG o AMP, desde las patógenas hasta benignas. ¿Qué quiere decir? Que van a haber alteraciones genéticas que sean benignas, que tú vas a poder vivir y tu vida llevarla normal, como van a haber patogenias malignas, que las malignas que te van a decir, ¿sabes qué? Es que tu hijo va a nacer con alguna malformación, entonces hay que modificarlo. Ahí sí son dos diferentes. Las malignas
o que pues, se puede generar un tipo de cáncer. Las malignas van hacia ese punto y las benignas es, tengo alguna alteración a un daño, pero no me voy a morir. ¿Sale? Las pruebas genéticas en cardiología deportiva, pues, ¿cómo nos va a ayudar? En la evaluación familiar, que sería la base. Siempre empezamos de las bases de las pirámides, nunca nos vamos a las puntas. Entonces, para diagnosticar una alteración genética, siempre es una evaluación familiar, para solicitar pruebas en cascadas, o sea, la historia clínica. Hacer una historia clínica lo que va a hacer es una evaluación familiar. Después, la terapia, orientación de terapia médica, reconocimientos de ejercicios. Cuando hablo de terapia, estoy hablando de terapia física, ejercicio físico, rehabilitación cardíaca, entraría ahí. El pronóstico, informar sobre el riesgo de de los eventos arrítmicos y guías de manejo. O sea, enseñarles a los familiares qué enfermedades tienen los pacientes y cómo hay que cuidarlos en caso de que estos pacientes llegan a presentar un evento. Por ejemplo, enseñarles RCP en algunos casos o si tienen alguna taquicardia supraventricular, pues tratar de llevarlos al hospital, usar algunos beta bloqueadores de rescate, ya son situaciones que se deben individualizar. Estudios de prueba de esfuerzo una vez al año o una vez cada, depende si entrenas demasiado, o cada 3 años o cada 6 años, ya dependerá de eso. Y pues el diagnóstico, diferenciar entre atleta, corazón de atleta y condiciones patológicas, eso es lo más difícil y es lo que toma mucho tiempo y mucha expertise, la verdad. Continuamos con la presentación. Muy bien. Pues, ¿cuál sería una rutina para pruebas genéticas en atletas? Como había mencionado, la evaluación clínica integral va a determinar los cambios fisiológicos o patológicos, o sea, una historia clínica, asesoramiento genético preprueba, pruebas genéticas, que ya ahí ya encontraste un asesoramiento. Bueno, ahora las pruebas. ¿Por qué? El asesoramiento pregenético influye un aspecto, un apoyo psicológico del atleta, porque son cosas que a lo mejor él pensaba que era bueno para algo, o él pensaba que él estaba sano, pero si sale que no está sano, entonces la prueba genética le puede cambiar la vida en algunas partes a nivel psicológico. Asesoramiento genético postprueba, lo mismo, y seguimiento clínico y evaluación familiar, apoyarnos todos con los pacientes, con sus familiares. Continuando, pues aspectos legales y consideraciones claves. Las pruebas genéticas en atletas competitivos y profesionales requieren consideraciones éticas y legales. Recordemos que dentro de la WADA, que es la que regula el doping a nivel internacional, que lo regula a nivel de los comités olímpicos, hay un M, que la M son de métodos y métodos de modificación genética entran como doping. El problema de los métodos de modificación genética es que es bastante complicado saber si alguien está modificado genéticamente o no, a menos que te lo digan, pero si no es bastante difícil o casi imposible detectarlo. Porque, por ejemplo, si tú usas un anabólico, usas algún medicamento, siempre vas a encontrar un metabolito. Algo vas a encontrar en esos estudios de que se doparon. Pero hacer una modificación genética no vas a encontrar un cambio porque es tu propia genética produciéndose todos los días, células nuevas. Entonces pasaría desapercibido. Pues el proceso de decisión debe involucrar todas las partes necesarias, el familiares, el propio paciente, el médico, el equipo biomédico, el equipo de bioética, por ejemplo, y asegurar que el atleta tome la decisión sin presiones, que es lo más importante. Implicaciones. Los resultados pueden tener implicaciones psicosociales, como lo había mencionado, financieras, no son estudios baratos, y salud mental significativas, especialmente si el atleta es excluido de la competición. Y políticas de seguros que varían según el país y requieren divulgación y antecedentes familiares, pero no necesariamente resultados de las pruebas. Entonces, retomando lo que había comentado al inicio, la verdad es que preferiría una modificación genética a favor de la salud del ser humano. ¿No? Desde el inicio, eso le ayudaría a ahorrar enfermedades, el seguro le saldría más barato a ese paciente. En cambio, si te hicieran pruebas genéticas a todos y nos clasificaran por, mientras tanto número de enfermedades yo tengo genéticamente predestinadas, no, o sea, la genética no es una sentencia, es una tendencia. Una tendencia porque tus hábitos son los que van a hacer que se activen los genes, sí o no.
Entonces los seguros van a valorar eso. Si tienes 5 o 6 enfermedades muy graves en tus códigos genéticos, probablemente el seguro te salga más caro que alguien que está con pocas alteraciones genéticas. Por ejemplo, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Sí, cuestan y sí habrá alteraciones sociales, psicosociales y sociales, porque hasta podría existir el racismo de si tú estás genéticamente perfecto o no. Las políticas de los seguros varían, como había dicho, depende del país, van a haber reglamentos de cada país y pues los antecedentes familiares no necesariamente son los resultados de pruebas genéticas. ¿Qué quiere decir? Que dependes mucho de tu epigenética, en qué país vives, en qué ciudad vives, qué agua consumes, cuántas horas duermes, si haces ejercicio, si no haces ejercicio, si estás muy estresado. Todos los genes se prenden y se apagan dependiendo del estilo de vida que tú estés llevando. ¿Continuamos? Consideraciones especiales en niños y adolescentes. Comprensión limitada. Los niños no pueden entender completamente las implicaciones futuras de estas pruebas. A lo mejor tú haces un cambio genético y entonces como haces un cambio genético, pues puede que este niño a la larga pues te reclame algo, ¿no? Podría ser una opción. ¿Por qué decidiste hacer estas modificaciones en algunos chicos? Eso es porque no lo entienden, no tienen esa capacidad de discernir con el tiempo o con el futuro. El asesoramiento especializado puede ser necesario en centros pediátricos expertos, incluyendo especialistas de salud mental infantil. En esta parte, impacto psicológico, lo mismo. El resultado genético positivo puede tener un impacto significativo, pero igual, un resultado genético negativo puede tener un impacto significativo. Son los dos. ¿Sale? Especialmente si lleva una exclusión deportiva. Y el enfoque individualizado, las pruebas en cascada para cardiopatías hereditarias requieren un enfoque cauteloso e individualizado del niño. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Y pues creo que ya... Ah, no, aquí estamos todavía. Aquí seguimos. Escenarios clínicos comunes, pues la hipertrofia ventricular izquierda es la más común en los deportistas. Se hace ecografías para medir el septum, para medir la fracción de eyección del corazón. Entonces, por ejemplo, la adaptación atlética, una hipertrofia ventricular izquierda es un rasgo documentado de la adaptación atlética, generando y no excediéndose al del grosor del ventrículo de más de 15 milímetros, o sea, 1 centímetro, 1,5, no más. No puede ser más grande. E igual la fracción de eyección. La fracción de eyección es muy importante porque mientras más mililitros saques por latido, te va a ir mejor en los entrenamientos. Si tú tienes una fracción de eyección por debajo del 40%, entonces sería una insuficiencia eh, cardíaca. Señales de alerta, pues las señales de alerta en esta evaluación adicional cuando el grado de hipertrofia excede estos 15 milímetros o está fuera de la proporción con un demograma o actividad atlético de cada individuo, si se desmaya, si tiene palpitaciones, sudoración, taquicardias en reposo, todo eso hay que estudiarlo. Pruebas genéticas indicadas para atletas con diagnóstico inequívoco de cardiomiopatía hipertrófica o pruebas predictivas en atletas. Aquí lo importante antes de hacer una prueba genética es tener una historia clínica de enfermedades familiares cardiovasculares. Si no, la verdad es que es casi innecesario hacer una prueba genética si no hay descendencia con infartos, no hay descendencias con hipertrofias, no hay descendencias con bloqueos, no hay descendencia con alteraciones de los canilocopatías, no hay alteraciones a nivel de la morfología del corazón. Entonces, si no hay patologías, la verdad es que las pruebas genéticas pasarían a segundo término. Continuando, pues criterios comunes, como cuál en un electrocardiograma que nos interesa el intervalo de QT prolongado. Lo normal en atletas es de 470 milisegundos para hombres y 480 milisegundos para mujeres. O sospecha de un síndrome de QT largo congénito. Un QT largo corregido, esto significa la C corregido más de 500 milisegundos. Está comúnmente asociado con síndrome de QT largo congénito y indicación para pruebas en atletas con más de 500 milisegundos o más de 480 milisegundos, independientemente de la historia personal. Habría que valorar si también se podría ser una buena historia clínica, cuestiones de riesgo cardiovascular y una prueba de esfuerzo. A lo mejor un ecocardiograma se podría tomar en cuenta.
o estudios de imagen del corazón. Pues los beneficios, las pruebas genéticas son individuales para diagnosticar estas patologías, pero para llegar a un estudio genético primero hay que hacer estudios de imagen. Pues así se va a informar sobre el riesgo y guiar la terapia y la prescripción del ejercicio. Escenarios clínicos comunes de arritmias ventriculares, pues la evaluación inicial. Los latidos ventriculares prematuros en un atleta son bastante comunes y generalmente benignos. O sea, las taquicardias en la mayoría de los jóvenes, pero hay que estarlos estudiando. Si no hay electrocardiograma de base, si no hay ecocardiograma de base, tú no puedes decir que está normal ese paciente hasta que tengas estudios de imagen y lo tienes que estar repitiendo cada año, año con año. Indicaciones, pues vamos a ver qué clasificaciones e indicaciones. Pues la clasificación de arritmias ventriculares en atletas se van a clasificar en comunes o poco comunes según la morfología, complejidad y respuesta al ejercicio. Indicaciones para las pruebas, pues pruebas genéticas solamente deben considerarse después de una fenotipicación clínica integral cuando se sospecha una condición cardíaca hereditaria. Justo es lo que acabo de mencionar. Tú puedes tener un electrocardiograma en reposo, puedes tener un Holter, un electrocardiograma en esfuerzo, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, un seguimiento de presión arterial, pero si todo sale normal y sigues sintiéndote mal o sigues teniendo palpitaciones o alguna alteración que no se llegue a encontrar en ningún estudio de imagen o electrocardiográfico o este de fisiología cardíaca, entonces pues sí habría que buscar pruebas. Condiciones de sospecha, las arritmias ventriculares polimórficas o bidireccionales inducidas por el ejercicio deben levantar sospechas, ¿sale? De cardiomiopatías. Escenarios clínicos comunes, como vienen en el artículo, pues dilataciones de la aorta, ¿sale? Dilataciones de la aorta con estudios de imagen, pues puede ser el 1% de la prevalencia, el aneurisma aórtico está presente en el 1% de la población occidental, o sea, es baja. 20% de casos familiares, aproximadamente el 20% de los pacientes con estas patologías de dilatación de la aorta o aneurisma de la aorta, viene principalmente por antecedentes familiares de etiología genética, ¿sale? Entonces, la enfermedad genética sí heredas. No solamente heredas los ojos de tu papá, no solamente heredas este, la nariz de tu mamá, la altura de tu abuelito, también heredas sus enfermedades, que es lo más importante. Y el 30% es el rendimiento genético. El rendimiento diagnóstico de las pruebas genéticas se estima entre un 20 y un 30%, con un rendimiento mayor en pacientes con antecedentes familiares. A ver, cuando hablo de rendimiento genético estoy hablando de que hay muchas situaciones. Por ejemplo, el qué tan bueno o qué tan buena masa muscular vas a tener o masa cardíaca vas a tener. Entonces, este rendimiento sí es importante porque tienes una herencia que puedes trabajar y la herencia la puedes medir a través del VO2 max. Mientras mejor VO2 max tengas, tu rendimiento en deportes de resistencia va a ser mejor. En cambio, si tienes bajo VO2 max, pero tienes muy buena fuerza explosiva, entonces probablemente no necesites el VO2 max tan alto. Vas a necesitar la fuerza para el deporte. Eso es lo que lo hace interesante. Muy bien. Y criterios para las pruebas genéticas en una dilatación aórtica. Aquí, como podemos ver la imagen, está la aorta y pues este es el corazón. El corazón está constituido por aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo derecho. Y esto que está pintado en amarillo es el septum interventricular. Y ya podemos ver lo que más arriba es la arteria aorta. ¿Sale? El diámetro aórtico de la raíz de la aorta más de 40 milímetros en ausencia de una etiología clara es una dilatación. Características asociadas, presencia de caracteres de enfermedades de tejido conectivo, que habíamos hablado de tejido conectivo, alteraciones de los fibroblastos, alteraciones de la colágena, Ehlers-Danlos, por ejemplo, eso puede ser una patología. Marfan, principalmente Marfan. Si se acuerdan, está el presidente Abraham Lincoln, que está alto, grande, con las manos grandes. Pues también esas personas tienen alteraciones cardíacas a nivel de la elastina y de la colágena, como Marfan. ¿Sale? Historias familiares de tensión arterial alta, antecedentes familiares de disección aórtica, menos de 60 años. Estas personas se mueren rápido. Se rompe la dilatación,
Es como si una llanta tuviera un chipote y se rompe el chipote y se desinfla de golpe. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si se rompe estas dilataciones aórticas o se rompe esa aorta, te mueres por desangramiento, o sea, pierdes todo el volumen sanguíneo rápido y te vas a morir. Y pues la muerte súbita por debajo de los 45 años es importante. Cuando un paciente hace ejercicio de alta intensidad, tú ya terminaste tu deporte, ya terminaste de correr, ya terminaste el partido, pero todavía tienes un riesgo de muerte durante una hora a más del doble. O sea, no porque hayas terminado el partido quiere decir que no te puedes llegar a infartar, sino más bien ya terminó el partido, pero durante la hora siguiente podrías llegar a infartarte una hora después. Y pues válvulas aórticas bicúspides, por ejemplo, dilataciones. La válvula aórtica debe tener tres, tres válvulas. Y bueno, pues continuando con esta clase, beneficios de las pruebas genéticas en atletas. El diagnóstico, pues es una ayuda, se va a hacer diferencial a través de la historia clínica y ya una vez con la historia clínica, pues valorar si son adaptaciones fisiológicas o adaptaciones patológicas y es lo más importante, una historia clínica con un electrocardiograma de base. Una vez que tengo la historia clínica, cuestiones de riesgo vascular, ya que hice un análisis, tengo el electrocardiograma en reposo, probablemente pedí un ecocardiograma, entonces ya veo el pronóstico, se informa sobre el riesgo de la arritmia o pronóstico general y el manejo, como la toma de decisiones, qué medicamentos hay que darle o no hay que darle medicamentos, más que bien hay que darle observación o para bajar las cargas. Antes se demostraba que si alguien tenía una hipertrofia ventricular izquierda y lo parabas y lo parabas del deporte y se perdía una temporada y el corazón era regresaba al tamaño normal, era por adaptación al deporte, pero le quitas esa parte al paciente de que siga compitiendo. Ya al día de hoy ya estamos más avanzados, ya tenemos diferentes criterios y por cardiología, en ecocardiografía, ya se ha demostrado que no es necesariamente parar al paciente, más bien es bajarle el volumen sin pararlo y seguir hacerle mediciones constantes de ecocardiograma para poder diagnosticar, porque tú lo puedes parar, pero la remodelación cardíaca puedes volver a tener esa remodelación hasta en un año después de que lo hayas parado. Entonces no es significativa el pararlo, no, ya no es significativa al día de hoy. Y el retorno al juego, pues debe ser seguro y recreativo para su competición. Debe ser seguro para su competición. Y bien, conclusiones. La utilidad es creciente, sí, pero son caras. O sea, no todo el mundo puede hacer pruebas de genética y no todo el mundo podría pagarlo. Y no creo que nunca lo pueda pagar el gobierno. Quienes se van a hacer las pruebas genéticas es la gente que tenga seguros altos o dinero. No hay de otra. Aunque quisiéramos que fuera utópico, no creo que se pueda hacer en el aspecto público. Utilizar pruebas genéticas que se está volviendo más disponibles, variable, variable. Y se espera que consideremos como parte de la evaluación cardíaca integral de los atletas. Un enfoque multidisciplinario me parece increíble. Cardiología, medicina del deporte, el preparador físico, imagenología, electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, nutrición deportiva, psicología deportiva, genética, todos ellos necesitan ser un ejemplo, a pesar de que en la presentación y a pesar de que en el artículo dice multidisciplinario, yo preferiría llamarlo interdisciplinario, porque multidisciplinario son todas las líneas que estudian lo mismo, pero no se apoyan, no se comunican. E interdisciplinario es algo más donde todos nos comunicamos información en pro de nuestros pacientes. Esa es una de las diferencias. Y pues ya viene la colaboración, donde puede ser un centro cardiogenética, experimental, entre otras. Asesoramiento adecuado, siempre ve con un especialista del área que necesitas, siempre busca que tenga todas sus reglas, es lo más importante, sus cédulas y que sea un asesoramiento apropiado y después de una prueba asegurar que el atleta y sus partes interesadas se comprometan y entiendan las implicaciones potenciales de estas pruebas genéticas. Y pues ya, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Dejo de compartir y regreso otra vez aquí.
El tema de cardiología genética es importante, a lo mejor se puede explotar mucho. Aquí lo que vimos es la cardiología cardíaca. La cardiología cardíaca es pues, hacerte tus estudios cardiovasculares correspondientes y tus muestras de sangre para que no tengas alteraciones y ya después de eso buscar, buscar otras opciones. Por ejemplo, distrofias, algo muscular, regeneración articular. La articulación no se regenera, eh, los meniscos no se regeneran, a pesar de que tiene una porción roja, rosa y blanca, no se regeneran. Las articulaciones de los nudillos, pacientes que tienen artritis reumatoide, imagínate tratar la artritis reumatoide y después tratar de regenerar los cartílagos, eso estaría interesante, pero no se ha llegado a ese punto genéticamente. Llegará, llegará y pues hasta ahí los dejo para que hagan un poquito de conciencia y nada más. Espero que les haya gustado mucho esta pequeña presentación y nos estamos viendo hasta la próxima. Se despide el doctor Luis Fernando Trejo y hasta luego.